Es momento de presentar la conferencia Desarrollo de materiales con aplicaciones como absorbentes y soportes de catalizadores heterogéneos, casos de estudio, dictada por el doctor Merced Martínez Rosales. El doctor Merced Martínez es químico egresado de esta casa de estudios de la Universidad de Guanajuato. Realizó la maestría en química inorgánica en esta misma institución y el doctorado en ciencias químicas en el posgrado en ciencias químicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó una estancia corta en la Universidad Tecnológica de Nagaoka, en Japón, una estancia sabática en el Instituto Mexicano del Petróleo, en donde abordó el proyecto Absorbentes para la reducción de flúor en los gases de derivados del proceso de alquilación. En el 2010 realizó una estancia en la Universidad de Alicante, en España. Su interés científico se extiende a los materiales con aplicaciones científicas heterogéneas en diferentes soportes. Ha publicado más de 60 artículos en revistas de su especialidad y participado en diferentes maneras en la producción de 70 tesis de licenciatura y posgrado. Sus trabajos han merecido más de 300 citas y cuenta con el desarrollo de 3 patentes. Los dejo con el doctor Merced Martínez y con la conferencia. Denme un segundo. Aquí está, desarrollo de materiales con aplicaciones como absorbentes y soportes de catalizadores heterogéneos, casos de estudio. Gracias, doctor Martínez Rosales. Sí, bueno, pues muy amables. Es para mí un honor participar en este tipo de eventos que, pues bueno, creo que como profesores y que complementamos labores de investigación, nos llena de emoción el tratar de difundir las actividades que hemos venido realizando a través del tiempo. Para mí, me dio mucho gusto escuchar la voz del doctor Ignacio González. Es un viejo conocido. No salí de aquí de Guanajuato, lo recuerdo mucho, siempre unido con el ingeniero Álvaro García, que en bastante tiempo estuvo a cargo del Instituto de Investigaciones y básicamente especializados en electroquímica, que es el fuerte del doctor Nacho. Entonces, Nacho, pues tanto gusto saludarte, escuchar tu voz me llenó de emoción. Y también, pues, de emoción para pues, platicarles lo que a mí me ha interesado difundir de alguna forma. Es a veces un poquito difícil tratar de concentrar lo que uno quiere mostrar en una presentación como estas. Por lo tanto, pues, voy a tratar de mostrar lo que aquí aparece de manera ilustrativa. Entonces, básicamente tocaré algunos puntos que están aquí mostrados y que de alguna forma pues me han llamado la atención. Yo creo que pues en este caso la filosofía de profesores, a mí en mi caso me late cuando estamos impartiendo cátedra, de alguna forma concientizar a los alumnos de que hay una problemática latente y que de alguna forma nos está ganando la batalla, porque vemos cómo a través del tiempo no se está haciendo mucho respecto a este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, creo que es una problemática que de alguna forma debemos de motivar a los estudiantes para que, pues, de alguna forma se metan a la problemática y que tengan un futuro de que solamente aquellos que sabemos ciencias químicas en cierta forma podemos estudiar y establecer algunas propuestas por ahí que permitan menguar un poco la problemática que todos sabemos que ahí está latente. Entonces me pareció interesante de los trabajos que a veces presentamos en el salón, hacer investigaciones sobre, bueno, el estado de Guanajuato aproximadamente, ¿cuántos habitantes somos? Bueno, pues aparentemente andamos un poquito más allá de 5 millones de personas. Y haciendo un promedio de las estadísticas que maneja el tránsito del estado, se sacó un promedio. No me hagan caso, es un promedio cercano a la realidad. Aparentemente el 35% de esta cantidad cuenta con un auto. Y vamos a suponer que si cada auto consume 10 litros diarios de gasolina, esto es ir y venir a León dos, 3 veces, pues básicamente considerando esta reacción y la estequiometría que la acompaña,
vean nada más lo que se produce de cantidad de, en este caso, el dióxido de carbono, 38,000 toneladas por día. Y esto, pues, nos da así como un tic de alarma que caramba, ¿no? Y bueno, esto se dirá que pues, solamente el Estado. Sin embargo, el Estado de Guanajuato cuenta con 2, 3 pasajes industriales y esto solamente es algo representativo. Es decir, quiere decir que tenemos mucho más cantidad de generación de este contaminante por día. Y bueno, pues lo que llama la atención es que no hay todavía algo que nos permita pensar que alguien está preocupado y que ponga alguna idea o alguna colaboración que nos permita, pues de alguna forma, menguar esta situación tan grave. Y entonces, bueno, hay esta situación también, de alguna forma, decía, esto básicamente es lo que se ilustra en páginas que todos tenemos a la mano, ¿no? De cómo es posible que esto se esté dando y que se continúe generando, de tal forma que pues tenemos que pensar qué vamos a hacer y meter en la cabeza de los alumnos algo que se les pueda de alguna forma ocurrir. Tengo entendido que hay una especie de intento que hicieron los alumnos de una institución de aquí del estado, de alguna forma en la ciudad de León, que es la que pues, genera más contaminantes de este tipo por la gran cantidad de automóviles. Entonces, con este conocimiento, de alguna forma, por ahí se les vino una idea de las principales avenidas de la ciudad, poner una especie de sistemas con algas, creo de tal forma que en parte se atrapa, en cierta manera, la cantidad de CO2 que está por ahí generándose en los autos. Y bueno, con las bondades de la luz solar, se dice que de alguna forma pues se consume en cierta forma este contaminante que ahora aquí está como reactivo en lo que yo llamo el apoyo natural de la fotosíntesis y que de alguna forma pues nos genera el elemento vital que nos permite pues seguir conviviendo, ¿no? Y entonces vean, en base a un balance entre lo que se consume de oxígeno en la reacción anterior de combustión, se dice que en base a las cantidades que resultan en la estequiometría de esta reacción, solo se recuperan menos del 40% de oxígeno que se consume, pensando en que todo el CO2 sea atrapado en las plantas que están alrededor de. Y por lo tanto, pues bueno, de alguna forma, esto me ha tocado platicando con alumnos, pues bueno, la problemática ahí está y tenemos que ver de qué manera buscar alguna forma de menguar esta problemática. Bueno, ahora me salto a otro tema que también es bien interesante, es decir, lo que se refiere a las fuentes naturales de agua para consumo. En alguna ocasión, escuchando a un investigador del sistema de agua potable de León, nos decía que la ciudad de León pues consume cantidades enormes de agua y que una vez que pasa por la ciudad, pues esta agua simplemente se trata para quitarle lo más alarmante, lo más significativo en sólidos, pero no se llega hasta un tratamiento más integral de tal manera que esta agua se vuelva a circular de nuevo hacia el origen de alimentación de la ciudad. Y entonces esta persona decía, en 25 años, en aquel tiempo, ya para esto hace como unos 10, dicen 25 años, yo definitivamente no aseguro que haya agua o fuentes de agua para alimentar a esta ciudad si no se encuentra una forma de darle un tratamiento suficiente o integral para poderla regresar
al origen de abastecimiento. Y no le hace que piensen que el proyecto que está por ahí detenido por problemas pues, de fronteras de estados y políticas, ahora sí, nacionales también. Entonces, no se ve manera de que haya aseguramiento de cantidades de agua para la ciudad. Porque también la ciudad va creciendo, las industrias se van incrementando, y entonces otro problema ahí está también. En este panorama de contexto mundial, bueno, se muestra y está disponible por ahí en todas las páginas de internet, cómo es que se percibe la concentración de flúor y, bueno, de alguna forma asociado con el arsénico en aguas subterráneas. De tal manera que, pues, el panorama está de este tamaño y, pues, tenemos que irnos al siguiente punto, que es nuestro contexto de nuestro país. Y entonces se dice que, pues, en los yacimientos que de alguna forma pasan por nuestro estado, se cuenta con este tipo de componentes que a veces son indeseables en aguas subterráneas. Y entonces, pues es una franja que viene desde la frontera norte y definitivamente pasa por Guanajuato. Entonces, esto de alguna forma nos preocupa. En alguna ocasión, en encargados del sistema de agua potable de San Miguel de Allende, se puso en contacto y me decía, oye, échanos la mano, sabemos que tú estudias lo de la remoción de fluoruro de aguas subterráneas, échanos la mano porque nuestra ciudad, pues bueno, los pozos urbanos contienen grandes cantidades de flúor. Si hablábamos de que la norma es de 1.5 partes por millón, en esta región aparecen concentraciones cerca de 10 hasta 12 partes por millón de flúor en agua de pozos. Y por ahí yo escuché la voz, conforme los pozos se van abatiendo en profundidad, curiosamente, pues la concentración de flúor se incrementa y también empieza a aparecer el arsénico en mayor proporción. Por lo tanto, pues es una problemática que tenemos a nivel estatal, pero también a nivel nacional, como lo muestra en este mapa, ¿no? Y por lo tanto, pues tenemos que buscar formas de abatir esta problemática. Y bueno, pues por ahí vi que la doctora Rosa María del Instituto de Investigaciones exponía algo también de este tipo de problemáticas, y que bueno, pues como investigadores buscamos la manera de contribuir en parte para tratar de otra vez de menguar esta situación que está latente también. Bueno, esto ya lo conocemos. Aquí está la norma, lo que es la norma en ambos casos de fluoruro de arsénico y de lo que es de la EPA, ¿no? Entonces, sabemos que hay problemas de este tipo. En Irapuato me tocó asistir a un evento, bueno, a un sepelio en una comunidad, de tal forma que algunas gentes, muchas de las gentes que por ahí, que ahí radican, las veíamos con muletas o en silla de ruedas, y por ahí hay estudios de salubridad. Y bueno, pues resulta que en esa región, los pozos de donde consume el agua la gente tienen concentraciones muy fuera de norma, tanto de fluoruro como de arsénico. Por lo tanto, la problemática que está por ahí se manifiesta de una manera exagerada. Y entonces, pues, hay egresados de la Facultad de Química. En un caso, conozco un caso de un alumno que salió y que está encargado como segundo de a bordo del sistema de agua potable de Irapuato. Afortunadamente, en base a esa relación, pues nos permitió de alguna forma hacer algunas tomas de muestras para tratarlas con los materiales que nosotros, que en mi caso hemos venido estudiando. Y bueno, más adelantito aparecen este tipo de estudios que hicimos. En el caso del estudio de este tipo de problemas,
Pues sabemos que hay diferentes métodos de remoción de contaminantes. Si estamos hablando de orgánicos, bueno, pues aquí hay una serie de temas que ya algunos de otros investigadores lo precedieron, que se están llevando a cabo. Y de alguna forma, bueno, pues ahí están como panorama. Sin embargo, bueno, en mi caso, pues yo me estoy metido con lo que son materiales con propiedades como absorbente, pues entonces, en este caso, puse énfasis en este tipo de estudios, ¿no? Aplicando los conocimientos que se han venido dando a través del tiempo. Dentro de los materiales absorbentes más conocidos, la alúmina activada es un absorbente tradicional. Y es tradicional, ¿por qué razón? Bueno, pues porque hay abundancia de minerales de aluminio en la corteza. Por lo tanto, la alúmina activada es relativamente barata, es versátil y tiene una amplia aplicación en procesos. Me ha tocado estar en la refinería en varias ocasiones haciendo estudios por ahí en algunos procesos y me he dado cuenta, y todos lo sabemos, bueno, los que estamos metidos en esto, que la alúmina activada forma parte de soportes de catalizadores que participan en varios procesos de la refinería. Y la razón es sencilla. La alúmina, les repito, es relativamente barata y es muy versátil y tiene, bueno, pues tiene una serie de propiedades que permite estarla manipulando en procesos rigurosos de presión y temperatura. Por lo tanto, pues llama la atención y bueno, en mi caso, pues desde la tesis de maestría me tocó empezar a relacionarme con este tipo de compuestos que me lo dejó de herencia quien fuera mi asesor. Y entonces, pues ya a través del tiempo me he metido más a detalle, de tal manera que me ha tocado estudiarla y de tal manera que, bueno, pues afortunadamente hay una patente que se relaciona con este material y que me tocó de alguna forma batallar para que se aceptara que el proceso que aplicamos fue, pues en cierta manera, diferente a lo que ya estaba difundido. Otra de las características de la alúmina, cuando se trabaja como absorbente, pues de alguna forma se utilizan ciertas condiciones de pH y temperatura. Y entonces, este tipo de material tiene una característica interesante. Si modificamos las condiciones en las que se trabaja en un proceso de absorción de determinado elemento de interés o componente del agua, pues si se modifican las condiciones, es posible que este material se reactive, es decir, se puede desorber el material que ha sido atrapado. Y entonces, por eso es que, bueno, pues tenemos aplicaciones como para remover arsénico, fluoruro. Otra aplicación que por ahí, en una oportunidad que tuvimos trabajando con el doctor José Manuel Domínguez en el Instituto Mexicano del Petróleo, me tocó participar en un proyecto interesante de lo que es el proceso de alquilación, donde se utiliza ácido fluorhídrico como catalizador. Y entonces, bueno, pues el proceso, recordemos que algo como estadística, la refinería de Salamanca arrancó el 30 de julio de 1950. Y puras promesas de que se ha tratado de reconfigurar. Solamente se oye a veces decir por ahí cuando ha habido algunas oportunidades a políticos y que al final de cuentas no se ha hecho nada. Por lo tanto, las plantas de la refinería ya, pues ya tienen una cierta cantidad de problemas de mantenimiento. Y bueno, pues la gente que por ahí me está escuchando y que vive por ahí en Salamanca, recordarán que seguido hay problemas de por ahí, generaciones de nubes muy raras, a veces color café, a veces de otros colores. Y entonces, pues básicamente se debe a que las plantas de Salamanca ya tienen bastante tiempo y que no se han podido de alguna forma renovar. La metalurgia de los reactores ya está muy desgastada. En aquella ocasión que estudiamos este problema de la fijación del flúor en las cadenas como subproductos de este proceso, pues encontrábamos que son cantidades muy fuera de la norma. Y bueno, los organofluorados sabemos que son componentes
tan letales que incluso, pues ya sabemos, atacan la capa esta de ozono que nos protege. Y por lo tanto, pues nosotros llegamos hasta definir un estudio de algunos materiales. En aquel caso estábamos hablando de óxidos mixtos de aluminio y magnesio, con estructura laminar muy interesante, y demostramos que es posible remover tanto los subproductos que llevan flúor ligado a las cadenas y menguar entonces el problema en ese tipo de productos. Sin embargo, cuando manejamos el aspecto económico, bueno, pues simplemente el encargado de esta planta pues nos decía, no, la refinería no tiene fondos para que se pague investigación ni para reinversión. En aquel tiempo les comentaba el doctor Domínguez, el reactor donde se lleva a cabo la acción del ácido fluorhídrico como catalizador, en aquel tiempo decía que tenía un costo aproximado de $90 millones, y pues que pues resultaba imposible simplemente cambiar a otro reactor. Y entonces a la fecha esa situación está ahí latente. ¿Qué se ha hecho? Ni idea. Y bueno, otro aspecto interesante, bueno, pues es considerando que nosotros estamos aquí cerca de León, y ya lo han comentado otros participantes, que pues bueno, el cromo de alguna forma sigue presente en lo que se refiere a las corrientes residuales de las tenerías. Por lo tanto, pues hay que pensar también que este es otro problema que está latente y que tenemos que pensar. Los intentos que se han hecho, bueno, nos acercamos a las tenerías y sucede algo parecido, no tienen para investigación. Otro material que tiene propiedades de absorbente, bueno, pues es la sílice, todos lo conocemos, ya que vienen las bolsitas que acompañan a los aparatos electrónicos, siempre por ahí, de aparatos muy finos para remover la humedad que les hace daño a los equipos electrónicos. Y por lo tanto, pues hay variantes, hay bastantes variantes de este tipo de material. Y entonces, bueno, pues tiene ciertas propiedades que le permiten, pues, estar presente, y por lo tanto, pues también es relativamente económico el procesamiento para este tipo de materiales, ya que también forma parte de los componentes mayoritarios de la corteza. Y también, bueno, en ciertas maneras, en ciertas operaciones que se apliquen como absorbente, variando condiciones de operación, es posible que se reactiven estos materiales. El carbón activado, bueno, pues todos sabemos, ya ahorita está de moda, ya en los anuncios hasta para los rastrillos, ya las navajas que ya hablan de, ay, carbón, ¿no? Y entonces tiene también muchas aplicaciones, y aquí están algunas de este tipo, ¿no? En lo que se refiere a limpieza de todo este tipo de productos, remoción de humedad que a veces les afecta y les cambia sus propiedades. Y bueno, como dije, pues soy profesor, no se me puede escapar que pensando que hay un público, no nada más de investigadores, sino también de estudiantes, pues no se escapa el decir, bueno, a ver, y que la absorción. Pues los que estamos metidos en esto sabemos que la absorción es un fenómeno superficial entre el adsorbato y el absorbente. Y bueno, en algún artículo apareció este dibujito muy ilustrativo donde se ilustra la formación atómica de la superficie y lo que son las especies que de alguna forma interaccionan con la superficie del absorbente. Y por lo tanto, pues metiéndose a detalle a estudiar este tipo de interacciones, vamos a ir a dar a lo que comentaba la doctora Rosa María, que a final de cuentas lo que interesa es la población de especies como OH superficiales, que a final de cuentas simbolizan los ganchos donde se anclan de alguna forma las especies. Y bueno, ahorita que veamos fotos de un material que también me ha tocado estudiar, habrá que adicionar otro comentario que es muy interesante. Aquí en apariencia se ve las distancias entre grupos OH, pensando que son grupos OH estos superficiales, se ve que la distancia es relativamente grande. De tal manera que no se pudiera pensar
en hacer aquí una especie de un bidentado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la especie a lo mejor solamente se fijará en uno de los ganchitos que aparecen aquí. Vean aquí, como antecedente, este artículo me llamó mucho la atención y es un artículo relativamente antiguo, pero aquí hay una investigación que hizo Brunel, bien interesante. Él se dedicó a estudiar una familia grande de óxidos y a final de cuentas identificando sus propiedades superficiales, en este caso hablamos del puntus eléctrico. Y entonces vemos, aquí solamente resumí en esta tablita porque es grande, ¿no? La que aparece en el artículo. Resumí las que voy a mencionarles porque me interesaba, ¿no? Si estamos hablando de sílice como absorbente, ya mostramos algo. Alúmina también, y en el caso también del óxido de magnesio. ¿Qué es lo que los diferencia? Bueno, pues de acuerdo a la situación de la tabla periódica y otras propiedades, tiene valores curiosamente bajitos de punto isoeléctrico. Y por lo tanto, su superficie se dice que está con ciertas propiedades y que tiene más afinidad por cationes, curiosamente. Y empiezan a aparecer otros óxidos como el de manganeso, la titania, circonio, el trióxido de cromo y hasta la alúmina, de tal forma que estos, por sus propiedades superficiales relacionadas con el punto isoeléctrico, tienen aceptación por uno u otro de las especies que pueden estar presentes en una corriente acuosa. Y luego vienen otros que tienen otras características superficiales, más alcalinas, y por lo tanto su punto isoeléctrico pues también cambia. Y por lo tanto, en base a estas propiedades, ahora tienen pues afinidad por aniones, especies aniónicas. En sí, ¿qué es lo que sucede? Con este conocimiento, pues si yo me dedico a estudiar alúmina, pues tengo que también que meterme en estudiar la sílice y estudiar la magnesia. Y seguramente ya se darán cuenta para qué. Pues resulta que hay algunas fuentes de agua que no, vamos a pensar que no predominan los cationes. Bueno, pues entonces vamos a pensar que de alguna forma yo puedo hacer mezclas de este tipo de óxidos para que cuando aparezca una problemática que tiene relación con aniones, pues de alguna forma yo pueda explotar las propiedades de uno y otro. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada uno de estos óxidos tienen diferentes propiedades texturales. ¿A qué me refiero con la textura? Pues diferentes propiedades de área superficial y determinada cantidad de OH superficiales. Y por lo tanto también, pues yo puedo modificar una superficie. Curiosamente la alúmina, en este caso vamos a pensar, áreas específicas mayores que el óxido de magnesio, dependiendo del método de síntesis. Y pues la sílice también tiene sus propiedades, puede tener áreas pequeñas, pero también puede tener áreas muy grandes si utilizamos un proceso hidrotermal y con ayuda de agentes ensambladores puedo yo tener sílicas con alta área específica. Sin embargo, pues aparentemente no resuelvo esto porque pues nada más tiene esa propiedad. Entonces, aquí en esta tabla debo hacer énfasis de que cuando me meto a estudiar un material absorbente, tengo que saber cuáles son las propiedades que más me interesan para una problemática. Bueno, pues básicamente me iré a por que tenga área superficial alta para que haya bastante contacto con alguna corriente que pueda pasar por ahí. Y luego también que tenga una cantidad grande de sitios activos que lo reflejan los OH superficiales, ya lo dije. Entonces la combinación de este tipo de óxidos pueden dar lugar a una especie tipo óxido mixto de interés. Y si se fijan, aquí está también la titania. Bueno, pues la titania también tiene esa propiedad, ¿no? Y también, pues puedo hablar de la titania que tiene ciertas propiedades hasta como fotocatalizador. Híjole, pues nada más que la titania, recordemos, son sistemas cristalinos que tienen muy bajita área, pero pues yo puedo buscar la manera de
interaccionar esta con estos otros compuestos para tener una superficie poblada por óxidos de titanio, que en este caso, recuerdo, fue mi tesis doctoral, dar lugar a un silicato de alta área específica y con ordenamiento poroso tipo mesoporosos, MCM41 y otros, y luego esta superficie activarla con especies de titanio, de tal manera que ahora ya tenía una titania, por decir así, de área específica muy grande. Y que luego ya después venía la otra etapa de fijar otras especies metálicas, y que al final de cuentas me sirvió para dar lugar a un catalizador heterogéneo aplicable en la remoción de azufre de combustibles, que es otra de las problemáticas que tenemos. Las gasolinas de México, en alguna ocasión habló un investigador que trabajaba en la refinería, pero coincidimos en la UNAM cuando estábamos haciendo un doctorado, y él decía que la gasolina de México era buena, pero así como que no mencionaba detalles. Y con el paso del tiempo, pues bueno, ya con los estudios que realizamos por ahí, pues nos damos cuenta que la gasolina magna, pues tiene una cantidad considerablemente de azufre como impureza, debido a que los procesos que se llevan a cabo en la refinería no remueven en su totalidad al azufre, y por lo tanto lo tenemos como problema. Y en ese caso me tocó abordar ese estudio de remoción de azufre en gasolina. Bueno, en el panorama que yo he tenido que de alguna forma abordar y dominar, porque al final de cuentas es mi chamba, revisar cada uno de los métodos más conocidos. Aquí solamente pongo el panorama de 3 métodos, pero sabemos que hay otros. Y entonces, de alguna forma, revisar cuáles son las propiedades de cada uno de los métodos, y pues dependiendo del problema que yo tenga, veré cuál me conviene aplicar. Sin embargo, siempre la economía, aquí en México hay aparentemente una idea de que pues es muy caro, no me sirve. Y entonces, pues, si comparamos con otros países que tienen, pues digamos, además de alta tecnología, poder económico, el proceso que sea necesario, pues aplícalo, porque yo quiero un producto de características notables. Y se acordarán que los lentes Ray-Ban, que en aquel tiempo que andaban de moda, no, son muy caros. Pues bueno, pues en este tipo de productos en el vidrio, al final de cuentas, pues se recubre con una capa que permite darle la propiedad de como tipo filtro para la luz ultravioleta. Y pues no es otra cosa más que la generación de películas con partículas tan pequeñas que permiten fijarse en el vidrio sin quitarle sus propiedades de transparencia. Y entonces, viendo el panorama, se me ocurrió decir, bueno, pues tiene ventajas entonces, y también pues desventajas, como les decía, lo del aspecto de la economía, ¿no? Y además, como que la reacción mediante la cual se lleva a cabo la síntesis por esta vía, pues son tiempos de reacciones considerablemente grandes. Pensando en los métodos tradicionales, porque ya de repente salen con que ya hay la aplicación de hornos de microondas que minimizan esos tiempos de reacción. Bueno, les decía que otro método de síntesis hidrotermal, en este caso me tocó estudiarlo, y aplicando un ensamblador de estructuras tipo Simbra, a mí se me asemeja decirlo como tipo Simbra, se puede ordenar una estructura y por lo tanto ordenar lo que interesa, en este caso los poros. Y también este tipo de materiales, bueno, pues ya con alta área específica y un ordenamiento estructural, también aparecen que las paredes de estos poros son amorfas, y por esa razón pues son atractivos, porque cuando se hace pasar alguna corriente de alguna especie de interés, pues con esas paredes amorfas hay una cantidad enorme de choque sobre las paredes, y eso invita
a que de alguna forma aquella especie que queremos remover se fije en alguno de los sitios que aparecen por ahí en los materiales amorfos, con paredes amorfas, perdón. Y bueno, pensando en desventajas, quizás podemos pensar que, pues bueno, se requieren aparatos tipo hidrotermales como un autoclave. Y bueno, las condiciones de reacción en un autoclave, pues son cuidado con la presión y la temperatura. Aunque no se llega a temperaturas muy altas, pero la presión sí se generan presiones más o menos más arribita de la atmosférica. Luego, pues al que yo le echo muchas flores, porque al final de cuentas me ha tocado estudiarlo. En este caso del método de hidrólisis precipitación o hidrolítico, pues en mi caso, en mi experiencia, la materia prima que he utilizado usualmente son sales de aluminio o sales de magnesio tipo sulfatos. Y entonces, pues aquí, en base a la cercanía en Irapuato, hay una empresa que distribuye este tipo de sales a costos muy económicos, de tal manera que pues yo soy su cliente, he comprado ya durante buen tiempo sulfato de aluminio, sulfato de magnesio, que son sales que tienen un determinado grado de pureza y son muy solubles. De tal forma que fácilmente yo puedo obtener una solución de sulfato de aluminio y que puedo hacerla reaccionar con una especie hidrolizante, como en este caso he trabajado con hidróxido de amonio. En una ocasión que me tocaron una plática en Niza, me criticó un investigador de allá de Italia, no, es que el amoníaco, acuérdate, te da sales de amonio y cuidado, ¿no? Y me vino a la mente esta explosión que acaba de ocurrir hace poco en México. De tal manera que pues hay que tener todos los cuidados para que, en este caso, el sulfato de amonio remanente o su producto, pues conservarlo en condiciones seguras. Pero también entonces lo que obtengo es un hidróxido de aluminio, un oxihidróxido en una fase interesante, el pseudobenito, y con un tratamiento térmico pues llegamos a lo que es la lúmina activada. Y entonces de esa manera también puedo trabajar con las sales de sulfato de magnesio para de alguna forma dar lugar a óxidos mixtos de aluminio y magnesio. Y entonces, pues bueno, en este caso los materiales no tienen forma definida. Y bueno, pues la pureza de los productos es intermedia, pero con grados útiles para lo que yo quiero usar, ¿no? Y bueno, así solamente en esta lámina aquí les presento las condiciones en las que trabajó Dulce María, que es conocida, para su tesis doctoral. Ella trabajó sobre liberación controlada de dopamina en cerebros de ratas con epilepsia. Es decir, colaboramos con la doctora Tesi, y que de alguna forma ella, pues con tanta relación que tenía, por ahí Dulce estuvo interactuando con una clínica de estudio neurológico. De tal manera que ella hizo sus estudios en base a esta metodología para llevar a cabo la generación de materiales que servían como reservorios y los dopaba con dopamina y luego en forma definida de material era injertado en el cerebro de ratas. Y bueno, pues los resultados que ella obtuvo fueron atractivos de tal manera que logró obtener su grado. Y este es el camino. Los tiempos de reacción son considerablemente grandes, pero al final de cuentas se logra lo que perseguimos. Bueno, pues aquí nada más lo que muestro es una isoterma típica de este tipo de proceso, ¿no? De vía Sol-Gel. El área específica es relativamente grande, el volumen de poro con ciertas dimensiones, de tal manera que estas propiedades texturales resultaron útiles en el estudio que Dulce María realizó. Luego, el que le comentaba, que me sirvió a mí como base de la tesis doctoral, pues en el caso de este tipo de aparatos, en este caso es un prototipo que me tocó de desarrollar en base al que trabajé en la UNAM con la doctora Tatiana Limón. En aquella ocasión, pues era un equipito diferente, pero que reunía las características
como tipo autoclave. Este tipo de recipientes tienen en el interior un vaso de teflón y su tapa perfectamente bien sellada, de tal manera que se puede controlar la reacción que aquí les muestro. La fuente de silicio, el tensoactivo que viene a hacer las labores de cimbra en este tipo de estructuras. Y luego entonces, en estas condiciones, se puede obtener estructuras de este tipo. Y que ya es muy estudiado. Esto generó un boom en el 98, cuando salió en el 92, entonces cuando se da un boom, ¿no?, de investigaciones sobre este tipo de material. Y bueno, pues ahí me tocó en el 98 retomar este proceso, y con un diseño propio aquí en el laboratorio, pues me tocó trabajar con él. Y aquí vean las propiedades texturales que aparecen. Entonces, este tipo de isotermas son muy típicas de materiales con estructura porosa ordenada, de tal forma que si tienen paredes amorfas, pues esto les genera una área específica grande. Y también, bueno, pues el diámetro de poro con ciertas dimensiones. Y entonces, estas dimensiones están ligadas con el tamaño de la cadena que se use como tensoactivo. De tal manera que hay muchos estudios que varían la cadena de tensoactivo y se puede variar esta dimensión del diámetro de poro. Y también, pues de acuerdo que se afecta también la otra propiedad de interés. Por lo tanto, este método, pues a mí me sirvió, me metí de lleno ahí, y ya con la estructura típica de un silicato, me tocó modificarlo con, en este caso, la especie activa para mí, óxido de titanio, y me permitió de alguna forma conocer todos los detalles de esa estructura, incluso el cuantificar la población de OH superficiales, que también está reportada en un artículo que me sirvió de referencia. Andan del orden de 1.1 OH por nanómetro cuadrado. Y eso ya da una idea de que cuando yo quiero modificar una superficie, pues tengo que tener bien en cuenta la población de OH superficiales, que como ya se ha mostrado en otros estudios, pues son a final de cuentas lo atractivo para un material que se va a aplicar en algún estudio. Entonces, en el caso de este trabajo, pues el estudio que me tocó, puesto que el grado de doctorado es exigente en la UNAM, me acuerdo, pues había que caracterizar lo más posible en los materiales, y afortunadamente hay infraestructura, y de alguna forma se logró pues todo este tipo de aspectos, ¿no?, que ya con estudios y más estudios se llega a más detalles de las propiedades y de ahí sus aplicaciones. El método que les decía de hidrólisis precipitación, pues no tengo que usar una autoclave ni tiempos de reacción largos. Este proceso es exageradamente rápido. Pongo en contacto la sal, que ya viene disociada, sulfato de aluminio, y entonces entra en interacción con el amoníaco gas, que burbujeándolo en medio acuoso, pues nos genera el hidróxido de amonio que interesa para llevar a cabo esta precipitación. Y que si se fijan por aquí aparece ya, se ilustra pues. Este material, bueno, pues una vez que ya se tiene terminada la reacción, se separa y hay que dar una serie de lavados porque es muy exagerado el remanente de amoníaco. Y entonces, pues hay que tener mucho cuidado, trabajar bajo campanas de extracción y tener mucho cuidado de eliminar lo más posible este subproducto. Y de esta forma llegamos a especies como este tipo, óxido de aluminio. Y si estoy trabajando en una mezcla, pues estos estarán ahí también presentes, hidróxidos de magnesio. Estos materiales, una vez que se tienen ya bien secos, se les da un tratamiento térmico y llego a los óxidos de interés, ya sea puros o mezclas de algunos de estos, dependiendo lo que quiero hacer más adelante. Y bueno, pues aquí aparecen algunas características texturales.
Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en el caso de la lúmina ya activada y aglomerada, esta medida de superficie en metros cuadrados por ramo. Y el precursor, que en este caso es la fase pseudobohemita, pues ligeramente, un poco más arriba el valor, ya que con el tratamiento térmico, pues de alguna forma ocasiona que alguna porosidad se sinterice y entonces el área baja ligeramente. Pero este valor sigue siendo atractivo. Algo que es bien interesante y que de alguna forma tenemos que ponerle atención, bueno, quien estudia lo que son fenómenos de absorción, es, vean entonces, en este caso es un óxido mixto de aluminio y magnesio, y aquí es un caso de óxido de aluminio. Entonces, lo que quiero hacer notar es que este tipo de materiales amorfos, con este tipo de apariencias, si nos vamos y nos metiéramos más allá de lo que alcanza a ver el ojo, pues estaríamos viendo que el entrecruzamiento de estas laminitas da lugar a OH vicinales. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues ni más ni menos que ahora sí podemos pensar en que el OH vicinal, los OH superficiales interactúan y generan sitios potencialmente activos y además contando con que están adheridos en este caso al átomo de aluminio. Por lo tanto, ahí tenemos una especie de sitios bien interesantes y que podemos pensar entonces ahora sí en mecanismos de fijación de alguna especie, tanto de manera monodentada como o hasta bidentada, ¿no? Debido a que puede haber cercanía entre esos grupos que están en la superficie. De ahí del interés de mostrar estas fotos que son muy interesantes. Les decíamos entonces que el curtido al cromo en León, esta es una lámina que aparece en las páginas. Se dice que de pensando en que se adiciona una cierta cantidad que simboliza el 100%, a través de los caminos que lleva la solución de cromo, en las aguas residuales todavía aparece un porcentaje alto de este componente. De tal manera que, bueno, pues la economía, hay que buscar la forma de mejorarla. Y bueno, afortunadamente, con amistades que tenemos por ahí en las tenerías, nos permitieron obtener, o nos regalaron muestras de agua residual, de tal manera que las pusimos en contacto con componentes o materiales como de este tipo, y suponemos que sucede esta fenomenología, ¿no? De fijación de las especies que están ahí como contaminantes, y luego con un flujo a contracorriente, cambiando ligeramente las condiciones de absorción aquí, ahora para acá, se puede pensar en que se recupera. Y mostramos que era recuperable el cromo que se estaba yendo en agua residual. De tal manera que este tipo de estudios, pues les pareció interesante, pero no se llegó a nada. Y aquí está lo que resultó, ¿no? Como datos interesantes. De aquí, de este estudio, se generó una publicación en una revista chilena, Información Tecnológica, en este tiempo. Aquí participó una estudiante muy, muy trabajadora y de tal manera que se llegó a estos resultados, ¿no? Luego, aplicando metodologías similares, pues bueno, de alguna forma, cuando se publica algo, los que están en el campo de investigación de alguna forma detectan, y en este caso, pues yo con mucho orgullo digo que el doctor Roberto Leiva, yo lo considero una autoridad en fenómenos de absorción, pues bueno, me invitó a colaborar y me pidió material, se lo llevó, y con estudios que se hicieron, resultaron estas publicaciones de bastante interés, que lograron pasar la aduana de los revisores. De tal forma que hay productos ya por ahí bien conocidos de este tipo de estudios. Y también
un alumno que fue a hacer su doctorado allá donde estuvo el Chicharito, en la Universidad de Manchester. David Alejandro actualmente ya trabaja en la Universidad de Nuevo León, debido a que, bueno, pues es un buen papel, y etcétera. Luego también, el boro, también la introducción de boro con el doctor Leiva también fue otro estudio que se hizo de tal manera que salió este trabajo. Este es un estudio que se hizo en una ocasión, en una oportunidad que la universidad se le ocurrió, y muy buenamente, convocar a diferentes grupos de investigación del campus, de los diferentes campus de la universidad. Y por lo tanto, bueno, pues aquí participamos varios, de tal manera que pudimos hacer estudios en diferentes fuentes, en diferentes regiones. Y de tal manera que, les decía que pues se llevó a cabo el estudio de la eliminación de arsénico que aparecía en estas concentraciones. Y ya una vez que se ponen a interactuar con los materiales en el estudio de nosotros, al final ya no había presencia de Entonces, estos resultados se entregaron a los sistemas de agua potable de Irapuato, de Silao, y nada más, bueno, pues quedamos silbando en la loma, como quien dice. Tenemos una buena, vamos a pensar, interacción con una empresa que está aquí en Salvatierra. Ya es una empresa pues bastante antigua, y pues esta empresa tiene problemas de este tipo. Generación de aguas, un día amanece las corrientes que pasan por ahí de un color, otro día aparecen de otro. Y bueno, entonces nos invitan, véngase, ayúdenos a estudiar problemáticas, ¿no? Y en este caso, nos proporcionaron, ahora sí que muestras con colores de este tipo. Y haciendo una experimentación más o menos de este tipo, pues llegamos a obtener resultados interesantes. Y entonces aquí pusimos a actuar otra vez los óxidos mixtos de aluminio y magnesio. Y los comparamos con la óxido de aluminio puro y otro material aglomerado en tipo microesferas. Y entonces pueden notar que el óxido mixto presenta propiedades muy superiores a los otros materiales. Y bueno, aquí nada más como ilustración pusimos una foto de las muestras al inicio y al final del tratamiento. Y entonces pensamos que en base a las propiedades superficiales se logró deducir el color y también el pH, que es otro aspecto bien importante, ya que estas aguas van a dar a final de cuentas a cuerpos de agua que están por ahí las especies. Pues bueno, así como que ando al tiempo, puedo concluir. ¿Qué puedo concluir? Bueno, pues se ha hecho bastante, falta mucho por difundir. Sin embargo, siento que la universidad tiene una buena infraestructura y creo que de los trabajos que se acercaron el doctor Peralta, unos trabajos muy bonitos, muy finos, bueno, pues hace falta colaboración, porque de alguna forma se nos ocurrirán ideas. Luego, pues la colaboración entre profesores de diferentes campos quedó ahí nada más, ya no se ha hecho otro intento. De tal forma que estas son mis conclusiones que aquí les muestro, y al final pues les agradezco la invitación y por supuesto que estoy al pendiente de lo que quieran comentar y o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Merced Martínez. A nombre de la Sociedad Química de México, le doy las gracias por su participación en este evento y por esta plática con un contenido aplicativo muy relevante. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas y comentarios. El primero de ellos es que le felicitan por el contenido de su plática. Muchas felicidades por su presentación, muy interesante. La primera pregunta dice, si recuerdo el experimento de las algas, no sé si todavía esté en funcionamiento. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero eso es lo que dice. A lo mejor usted sí sabe. Qué bueno que alguien estuvo ahí al pendiente. Yo compro el periódico del Correo Diario y el periódico es de alguna forma muy comunicativo. Este intento que hicieron algunos estudiantes de una institución, que no recuerdo el nombre,
Curiosamente, no faltó un malandro que por ahí llegó y chocó con la torre. Era como una especie de torrecita que estaba ahí y con muy buena idea, muy buena intención. Y ahí quedó ya el intento. Ojalá que más adelante el gobierno lo revise, lo vea y fomente ese tipo de aspectos, ¿no? Y de investigaciones que son muy interesantes. Déjenles digo nada más a colación de esta pregunta. En alguna ocasión vino un investigador de la UNAM, precisamente, que fue mi compañero en el doctorado en la UNAM, y nos vino a dar una plática, y bueno, él se reía, dice, ja, 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 todos nos critican a los chilangos porque vamos a morir ahogados en tanto gas que se genera en el valle. Dice, pero curiosamente la Organización Mundial de la Salud ha detectado que en los pasajes industriales, Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León, hay concentraciones de contaminantes superiores. ¿Qué les parece? Adelante. Terrible, es terrible lo que Terrible, terrible. Gracias, doctor. Sí. ¿Cuál es el origen del flúor como contaminante del agua? Curiosamente, la fluorita es uno de los minerales que se caracterizan porque es una especie de faja volcánica y que viene desde por allá de Chihuahua y pasa a Aguascalientes. Yo tengo familiares en Aguascalientes y antes pues no se le ponía atención al agua, simplemente se consumía agua de pozo y mucha gente tiene los dientes manchados todavía. Y entonces ese es un problema muy grave porque de alguna forma ese consumo continuo del agua con flúor pues no nada más ataca los dientes, se va más al rato a los otros huesos y ataca y aparecen consecuencias más graves. Gracias. ¿Es posible recuperar dióxido de titanio después de ser utilizado como catalizador, fotocatalizador? Es muy activo, ya lo decía la doctora Rosa María, me acuerdo que lo comentó, es muy activo y necesitarían ser condiciones muy finas para revertirlas a regenerarlo. Pues. Pero ahí yo siento que, como decía la doctora, posiblemente hasta haya formación de enlaces y ya, es decir, hablando de una quimisorción, y eso significa que no es tan fácil. Muy bien. ¿Los catalizadores de óxidos utilizados para remover el cromo se pueden reactivar una vez utilizados o se desechan? No, ¿qué se hace con estos residuos? Perdón, ahí sí nos tocó hacer pruebas de reactivación para regenerar el material. Incluso, les decía también, aunque no lo mostré, en el caso de los óxidos mixtos que usamos para remover los compuestos de flúor presentes en la gasolina de alquilación, también son regenerables. En esa ocasión sí se hizo una especie de 15 reusos, es decir, limpiar y volver a usar. Limpiar y volver a usar hasta 15 veces y demostró que sí es muy útil la regeneración. Después, y por último, tenemos la pregunta que dice, ¿por qué estudiar materiales óxidos para estas aplicaciones en relación a la diapositiva número 14? ¿Por qué? ¿Por qué estudiar materiales óxidos para estas aplicaciones en relación a la diapositiva 14? A ver, vamos a ver la diapositiva 14. Es decir, no, aquí básicamente yo lo que mostré es la investigación que hizo Brunel, donde él de alguna forma identificó las propiedades superficiales mediante el punto isoeléctrico. Ok. ¿Sí? Muy bien. Tenemos un par de minutos para conclusiones. ¿Nos podría proporcionar sus conclusiones, por favor? Sí, mi conclusión es, bueno, pues yo ya tengo más de 30, bueno, tengo que decirlo, ¿verdad? Ya más de 35 años trabajando en la universidad y yo, pues, la mera verdad, soy muy crítico y siento que, pues, las críticas que al final de cuentas se han externado no han dado en el clavo todavía. Yo mencionaba que tenemos una dirección de investigación y que al final de cuentas no dirige. Habemos un grupo de investigadores que estamos orientados al estudio del agua. ¿Por qué no reunirnos y generar bolsas para que todos contribuyamos a estudiar y resolver, no nada más estudiar, resolver la problemática que todos tenemos en diferentes localidades? Entonces, ese es mi punto de vista, que hace falta aquí algo
énfasis en hace falta colaborar con otras instituciones y con nosotros mismos al interior. Y que realmente, bueno, pues la Dirección de Investigación ponga por ahí el ojo, ¿no? De, bueno, hay bolsas de dinero, vamos a definir problemáticas que estén latentes en la región y ataquémoslas como grupo. Ese es mi punto de vista. Sí, muy, muy interesante y yo creo que se puede extender fácilmente a todo el país. Claro. Pues, doctor Merced Martínez, le agradezco profundamente a nombre de la Sociedad Química de México su participación nuevamente. Muchas, muchas gracias. No, pues les agradezco a ustedes. Salúdenme al doctor Nacho. Sí, cómo no, con muchísimo gusto ahora que lo veamos por aquí. Muy amables, gracias. Gracias.